Queridos amigos, bienvenidos a 3 en 30 una vez más. Hoy tenemos un programa muy especial, el Cabildeo en México. No se vayan, comenzamos. En la política hay muchos puntos de vista. 3 enfoques en 30 minutos. 3 en 30. Estamos una vez más en 3 en 30. Soy Gemi José González y me acompaña José Manuel Aspirós. Qué gusto, Gemi. Buenas noches, amigos. Y Roberto Ramos. Gemi, buenas noches. Felicidades por tu crío. Muchas gracias, muchas gracias. Ya nació un niño más, Julián. Muchas gracias. Tenemos un programa muy especial el día de hoy, el Cabildeo en México, con un invitado también extraordinario. Vea este reportaje que hemos preparado para ustedes. Bajo el régimen de partido único, las iniciativas enviadas al Congreso por los presidentes eran aprobadas por unanimidad. Cuando el PRI pierde el control del Congreso en 1997, es cuando comienzan los jaloneos con la oposición que pretende aprobar leyes con las cuales quiere transformar al país. En el año 2000, con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, este forcejeo en el Congreso se acentuó. Acostumbrados a jugar un papel determinante en los proyectos nacionales, los priistas canjean su apoyo al nuevo presidente a cambio de prebendas para su partido o para su beneficio particular. Esta situación es la que paraliza en ciertos momentos la actividad del Congreso. Tan solo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados hay 55 iniciativas atoradas. La afectación de intereses y el desempleo en el que se quedan exdiputados priistas es la causa por la cual surge el negocio del cabildeo. Los priistas aprovecharon la oportunidad de hacer negocio asesorando en estrategias para crear acercamientos y decisiones favorables para diferentes grupos de interés. Al ver el buen negocio que representaba el cabildeo, estos exdiputados establecen despachos de abogados, de economistas o politólogos especializados en la agenda pública y ofrecen sus servicios a empresas extranjeras establecidas en el país. En el 2002, el mismo Congreso trató de regular esta actividad. Sin embargo, la iniciativa no prosperó. Los beneficios que obtienen los legisladores por hacer favores a grupos son sumas de dinero, viajes pagados a diversos destinos y la obtención de recursos para sus campañas políticas. Para contener esta práctica, el Congreso aprobó en diciembre del 2010 un nuevo reglamento que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre del 2011. En él se contempla la regulación del cabildeo. Bajo esta normatividad, las personas dedicadas a esta actividad están obligadas a inscribirse en un registro público que cada 6 meses será difundido en la Gaceta Parlamentaria. También estarán obligados a declarar las áreas y comisiones que visitan durante su estancia en la Cámara de Diputados. Ya lo ven ustedes, queridos amigos, lo que pasa en el Congreso de la Unión. Muy interesante la incidencia que tienen ciertos grupos. Pero antes de entrar a ese debate, vamos a hablar en general. ¿Qué está pasando hoy en el Congreso de la Unión, José Manuel? Nada. Bueno, Roberto dice que nada. Sí están pasando cosas, definitivamente, ¿no? Hay que irnos un poquito atrás, ¿no? Del 97 para acá hay un Congreso dividido. Hay el partido mayoritario no tiene, el partido en el gobierno no tiene la mayoría, el presidente hay una alternancia en el poder, ya no es el PRI el que tiene el Ejecutivo, y la reducción de facultades del Ejecutivo se han ido disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay 3 grupos, 2 y medio, que están disputando el poder al interior del Congreso, que no se ponen de acuerdo con el presidente, y es más difícil ir administrando ciertos temas. Pero cuando alguien dice que no pasa nada en el Congreso, no es cierto, sí pasan cosas. Hay muchas iniciativas que sí están pasando. Habría que preguntarnos por qué unas no pasan, pero por qué muchas sí pasan. ¿Cómo es que pasan? Tenemos temas importantes ahorita, ¿no? Tenemos temas muy importantes ahorita, empezando por la reforma política, la reforma laboral, que son temas que ya se han discutido ampliamente por muchísimos años a lo largo de nuestra democracia. A punto de salir está. Ha salido en la Cámara de Senadores, se atora en la Cámara de Diputados. Y esa ha sido la historia desde el 97, precisamente, mucha parálisis legislativa. En esta ocasión no se atora, incentivos. ¿no? Llega muy tarde a diputados. Llega el 26 de abril y el periodo de sesiones termina unos días después. Es decir, va a pasar esa reforma. O simplemente las atora incluso el Ejecutivo para la publicación, como pasa con la ley de amparo, como pasa con la ley para personas con discapacidad, que apenas la acaba de publicar Calderón, creo que 4 o 5 meses después. Entonces, la parálisis, ¿no? Y la lentitud es en todo el proceso, no nomás en el legislativo. Bueno, muy interesante el invitado que tenemos de hoy, sobre el lobbying y sobre todo este asunto del reglamento nuevo que propusieron los diputados en el que todos los lobbyists tienen ya que registrarse, en el que ya todos los lobbyists tienen que dar un informe, transparentar las acciones que están
que están generando. Sí, eso es muy interesante, lo vamos a platicar con Carlos Camacho, tienes toda la razón, es una parte fundamental de lo que ha sucedido últimamente. Y hablando a las cosas que están todavía retrasadas, otro tema importantísimo es esta ley de seguridad nacional que tiene un poco atadas a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sin dudas, o sea, siguen estando los militares en la calle sin un sustento jurídico. Es increíble que pase esto en México. Yo sí creo que tiene que ser más discutida esa, por ejemplo. Ah, sí, pero más, es como la reforma política, dicen hay que ser más discutida, por eso necesitamos más tiempo en la de diputados. Oye, no se ha discutido. No, pero es mucho más antigua la política que la de seguridad nacional. Vamos a la semblanza de nuestro invitado, véala por favor. Carlos Camacho Dávalos es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene estudios de ciencia política también por el ITAM. En el sector público ha ocupado posiciones en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación, en donde fue secretario técnico de la Secretaría de Gobernación. Ha colaborado como consultor externo de fracciones partidistas en la Cámara de Diputados. Ha realizado cursos de especialización en negociación, manejo de grupos de interés y manejo de oposición por públicos politizados en la Universidad de Harvard. Desde 2000, funda y preside la firma de consultoría política Consultoría y Relaciones Gubernamentales SC, en donde se especializa en negociación política, consultoría política estratégica, cabildeo legislativo, estrategia política y análisis político. Es consultor externo e independiente de algunas de las más importantes compañías y grupos empresariales en México. De manera paralela, constantemente participa en medios de comunicación. En la actualidad conduce un programa de escrutinio del Poder Judicial en Proyecto 40. Recientemente, el señor Camacho fundó Global Policy Strategies LLC, una firma mexicana basada en Washington, D.C., que se especializa en consultoría estratégica en materia internacional, con un enfoque en las relaciones económicas, políticas y sociales entre México y Estados Unidos, para el posicionamiento y para la representación de intereses mexicanos en el extranjero. Queridos amigos, estamos de regreso. Ya está con nosotros Carlos Camacho, consultor y analista político. Bienvenido. Gracias. Vamos a un corte. Cuando regresemos tenemos esta charla.